El tilemap es sin duda la herramienta más importante para la creación de niveles en 2D. Godot Engine ha hecho un cambio radical en la experiencia de usuario, agregando nuevas features y rediseñando su experiencia de uso. Esto significa tanto cosas positivas como negativas. Este video es parte de una serie de tutoriales donde te explico cómo masterizar esta herramienta. Ya he creado un video explicando lo básico de cómo utilizar tilemap y tileset, además de cómo configurar el plugin Better Terrain, por lo que definitivamente te recomiendo checar este video. Y la primera característica que tenemos es instanciar escenas dentro del tilemap. Si no lo has utilizado, déjame mostrarte. Podemos crear atlas, pero también podemos agregar escenas. Eso significa que podemos pintar nuestras escenas dentro del tilemap. Ahora, hay un problema con esto y es que las escenas no tienen buen rendimiento dentro del tilemap. No recomiendo pintar escenas dentro del tilemap, pero igual voy a mostrarte cómo hacerlo ya que tal vez pueda serte útil. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a tileset, luego vamos a seleccionar, a crear una colección de escenas. Esto básicamente lo que nos creará es una paleta que acá vamos a tener nuestra lista de escenas. A eso lo vamos a llamarlo como scenes. Acá es donde agregaremos escenas. Creamos un nuevo ítem y acá podemos seleccionar la escena que queramos. Déjame mostrarte ahora que podemos también, por ejemplo, agregar una más y podríamos también adjuntar lamp. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a tilemap. Vamos a seleccionar dónde queremos pintar estas escenas y ahora tenemos que marcar acá y también tenemos que marcar acá y seleccionar nuestra escena. Como puedes ver, no podemos ver el objeto, solamente vemos el punto, este cuadrado, el tile. Al pintarlo, pues no está posicionado correctamente, ya que dependerá el punto central de la escena. Ahora, por ejemplo, si pinto la linterna, tendríamos que hacer lo mismo. Vamos ahora al tileset y vamos a adjuntar una escena y esta vez vamos a crear una escena que solamente contiene partículas. En este caso, Ambient CPU Particles lo vamos a adjuntar acá. Ahora, como puedes ver, si quiero yo eliminar esas escenas que tengo acá, lo que haríamos es clic derecho e irnos acá y lo eliminamos. Ahora, si utilizo esto y pinto las partículas, algunas partículas están apareciendo. Pero ahora, yo no sé dónde se encuentra el eje central de esta escena que estamos pintando. Ahora, he pintado otra más. Puedo pintar otra más acá, pero no puedo ver dónde está el eje central. Entonces, si yo quiero borrar estas partículas, ¿cómo lo hago? ¿Dónde tengo que clicar para borrarlas? Es un poco difícil y eso es parte de cómo no deberías usar las escenas dentro del tilemap. Acá tengo todos mis elementos y en la mayoría de ellos los pinto dentro del tilemap, pero hay ocasiones en las que ocupas poner, por ejemplo, enemigos o, por ejemplo, escenas un poco más complejas como esta antorcha que tengo acá o esta lámpara que tengo acá o esta fogata que tengo acá, que están compuestas por otros nodos. Lo ideal sería que las instancias dentro de una escena contenedora. En este caso lo único que hice fue crear un nodo, ni siquiera es un nodo 2D, solamente un nodo, y luego lo puedes instanciar como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y cuando las quieres, las puedes esconder o las puedes simplemente eliminar. Ahora, lo segundo que te quiero mostrar y algo que me pareció muy curioso de Godot Engine, en este caso es algo negativo de hecho. Por ejemplo, cuando trabajamos en un juego que tiene iluminación, si nos vamos a la escena principal, como verás, hay objetos que iluminan otros objetos. Si muevo mi personaje acá, verás que este personaje ilumina los árboles, ilumina las rocas. Ahora, ¿qué pasa si quiero crear objetos que no sean iluminados? Bueno, lo que haríamos normalmente sería venirnos al light mask del objeto y diríamos, ok, este objeto no va a ser afectado por el personaje. Ahora, ¿cómo hacemos eso en el tilemap? Sí tenemos un light mask, pero eso es a nivel del tilemap, no a nivel tile. Si me voy a las texturas en el tileset, nos vamos a select, seleccionamos este árbol. Si nos vamos a rendering, notarás que no tenemos acá ninguna propiedad. Tenemos texture origin, tenemos modulate, tenemos material, z-index, occlusion layer, que también es algo que no se ve muy fácil de utilizar aquí en Godot Engine, ya que tienes que ajustarlo. El espacio que tienes no es muy bueno. Entonces no tenemos una forma de desactivar que la luz afecte a este árbol. La única forma sería desactivando el tilemap. Ahora, si desactivamos la luz, si hacemos que este tilemap no reciba luz y nos vamos al juego, notarás que ahora Lina no iluminará esos árboles, pero eso es debido a que hemos eliminado el tilemap de recibir iluminación. Pues ¿cómo haríamos esto? Bueno, lo ideal sería crear otro tilemap, hacerlo al mismo nivel
crear un tilemap acá y esto llamarlo non-illuminated objects. Algo muy importante, y tal vez eso no lo han hecho y es bueno que lo hagan, es que nuestro tilemap tiene un recurso que se llama tileset. Este recurso lo podemos guardar en nuestra escena y eso lo podemos reutilizar en otros tilemaps. Por ejemplo, ahora puedo cargar este tileset y utilizarlo muy sencillo con toda la configuración que ya he hecho en el anterior tileset. Entonces ahora puedo pintar esos objetos. También podemos crear un layer o renombrar este layer, lo podemos renombrar y lo llamaremos árboles. Y ahora puedo pintar y ahora podríamos pintar ese árbol, que en este caso lo que haríamos sería desmarcar el light mask. Por ejemplo, marcar para que solo sea afectado por element lights y no por player o ambient lights. Eso dependerá de la configuración de máscaras que tengas de luz. En este caso, element light, por ejemplo, los elementos como antorcha, los elementos como la fogata o las lámparas. Solamente esos objetos van a modificar esa iluminación, esos objetos con iluminación. Y como puedes ver acá, Lina no afectará, la iluminación de Lina no afectará a este árbol, ya que lo hemos separado del otro tileset que sí afecta a todos los objetos con la iluminación del personaje. En este caso, Godot, el tilemap de Godot no tiene esta configuración para que tú puedas elegir cada tile su máscara de luz. Entonces, esta es una limitación que tiene el tilemap en este momento, pero esta es una forma en la que puedes trabajar con ello. Ahora, si movemos, por ejemplo, este objeto, la antorcha, verás que tendrá efecto en este árbol de acá, ya que lo único que hemos hecho es que pueda ser afectado por la iluminación de los elementos del nivel. Entonces esta es una forma de trabajar con la limitación que tenemos dentro de Godot Engine y hacer que algunos objetos no sean afectados por la luz de nuestro personaje. Aunque esto debo decir que solo ocurre en juegos donde trabajes con iluminación. Pero bueno, es importante que conozcas que el tilemap de Godot tiene esta limitación y cómo trabajar alrededor de ello. Y el último tema que me gustaría mostrarte es cómo trabajar con la organización de objetos que no son parte del tileset. En este caso, esos elementos como lo es enemies, como te mostré también con estas escenas, no son parte del tileset. Es decir, no las estamos utilizando acá en esta colección de escenas. Tampoco las pintamos con el tilemap, por lo que son objetos normales que simplemente los posicionamos adentro del tileset, que luego podemos mover, que luego podemos acceder a ellos fácilmente. Lo que hago en este caso para organizar los objetos es crear un nodo normal y luego agrego esos objetos dentro de este nodo. Lo que notarás es que un nodo normal no tiene una posición. Como ves, este nodo no tiene posición. Si yo convierto este nodo en un nodo 2D, por ejemplo, si lo convierto en un nodo 2D, ahora este nodo 2D tendrá una posición que sería el centro, pero en este caso no la necesitamos, por lo que tenerlo simplemente con un node es más que suficiente. Lo usamos como una carpeta y bueno, en este caso la organización sería muy simple. Agregamos solamente un nodo como hijo del tilemap. Podemos crear carpetas como de enemigos, podemos crear carpetas como para esos objetos que ya te mostré. Algo que no tiene el tilemap de Godot es que no tienes todos los tipos de colisiones. Este que tenemos acá es un collision shape, que es una colisión en una sola dirección. Déjame mostrarte corriendo el juego. Pues esta raíz sí está pintada con el tileset, pero la colisión de un solo camino está posicionada adentro de esta carpeta root collections, que es muy simple. Lo único que me permite es que el personaje pueda caer dentro al presionar hacia abajo, por lo que es una forma muy fácil de organizar objetos que no van a ser pintados con el tilemap. Y esa es una organización muy simple, como puedes ver. De hecho, puede darte una guía para que tú también puedas hacer tus objetos, para que puedas organizar tus tilemaps, que es muy importante. Así que nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Estaré subiendo más videos de tilemap, ya que estoy creando una serie en los siguientes videos. Así que nada, espero que les haya gustado, regálenme un like y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.